Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo número 3. Vamos a hacer la presentación del tema que nos ha tocado a nosotros exponer. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería en TICS. Somos el grupo número 3, NSR 16285. El tema que nos ha tocado es compresión a lo largo de los ejes X o Y. Los integrantes, Evelyn León, Kevin Maya, mi persona, Pablo Defas. Introducción. La compresión a lo largo de los ejes X o Y es un concepto fundamental en las matemáticas y geometría que se utiliza para describir cómo se transforman las figuras geométricas cuando se aplican cambios en una escala en una dirección específica, mientras se mantienen fijas en otra dirección. Esta idea es esencial para comprender cómo las figuras se estiran o se comprimen en un plano cartesiano. Cuando hablamos de los ejes X y Y, nos referimos a los dos ejes perpendiculares en un sistema de coordenadas cartesianas. El eje X representa la dirección horizontal, mientras que el eje Y representa la dirección vertical. La compresión a lo largo de los ejes X o Y implica estirar o comprimir una figura solo en una de estas direcciones, manteniendo constante la otra dirección. Este concepto se utiliza comúnmente en la geometría y trigonometría, así como en áreas más avanzadas de las matemáticas, como la geometría transformacional y la geometría proyectiva. También se aplican en otros campos, como son ingeniería, la física y campos prácticos como la informática gráfica, donde se utilizan para manipular y transformar imágenes y objetos en el espacio bidimensional. En resumen, la compresión a lo largo de los ejes X o Y es una herramienta esencial para entender cómo las figuras geométricas cambian su forma y tamaño en un plano coordenado, y con estas transformaciones afectan sus propiedades y relaciones geométricas. Definiciones. Compresión a lo largo de los ejes X o Y. Aquí vamos a ver un poco ya profundizando el tema con ejemplos y todo lo demás. En una compresión a lo largo de los ejes X o Y es una transformación lineal que multiplica la coordenada X o Y de un vector en R2 por una constante positiva. Como podemos observar aquí en el gráfico, vamos a ver el gráfico A, que dice, comienza con este rectángulo, como podemos observar, y luego pasamos al gráfico B, compresión a lo largo del eje X. Podemos observar cómo cambia el tamaño de la figura en este caso, pero en sí va a seguir manteniendo, ¿no? Su aspecto, va a seguir manteniendo, perdón, va a seguir manteniendo. Y vamos a pasar al gráfico C, donde la comprensión a lo largo del eje X también podemos observar cómo ha cambiado. Entonces, aquí vamos a entender un poquito de qué manera y cómo funcionan en estos gráficos A, B y C. Compresión a lo largo del eje X. Si aplicamos una compresión a lo largo del eje X a una figura, los puntos de la figura se moverán más cerca o más lejos de X, pero su posición vertical del eje Y permanecerá sin cambios. Esto puede resultar en una figura que parece más ancha, estrecha, en la dirección horizontal o en la dirección horizontal. En cambio, en la compresión a lo largo del eje Y, por otro lado, si aplicamos una compresión a lo largo del eje Y, los puntos de la figura se moverán más cerca o más lejos del XY, pero su posición horizontal en el eje X no se altera. Esto puede hacer que la figura parezca más alta o más baja en la dirección vertical, como anteriormente vimos en las definiciones y el ejemplo en gráfico A, B y C. A continuación, mis compañeros van a profundizar con ejemplos y con definiciones más sobre el tema de comprensión. Buenas tardes, magíster. A mí me tocó hablar sobre la demostración si una transformación es una transformación lineal y la obtención
del núcleo y la imagen de la transformación. Primero, hay que saber qué es la comprensión a lo largo de los ejes X o Y. Se hace referencia a la modificación de la forma de un objeto geométrico en un plano. Es decir, la comprensión implica cambiar las dimensiones de un objeto de tal manera que se reduzca en una dirección específica mientras se mantiene constantes en otras direcciones. También podemos decir que, más específicamente, que es que una figura se vuelve más pequeña en una dirección específica. Cuando comprimimos a lo largo del eje X, la figura se hace estrecha de izquierda a derecha, como si estuviéramos aplastando desde los lados. Por otro lado, cuando comprimimos a lo largo del eje y la figura se hace más baja de arriba hacia abajo, como si la estuviéramos aplastando desde arriba hacia abajo. Para, de- para determinar si una transformación es una transformación lineal, primero tenemos que cumplir dos propiedades fundamentales. La primera propiedad es la preservación de la suma y la segunda es la preservación de la multiplicación por un escalar, que dice que la transformación del multiplicativo de u y v, u más v, es igual a la transformación de u más la transformación de v. La segunda propiedad dice la preservación de la suma por un escalar. Dice que la transformación multiplica la constante de u y este es igual a la constante de la transformación de u. Un ejemplo, podemos decir de la preservación de la suma que si decimos que la transformación de R2 a R2 a R2 está definida por T de X, Y, que es igual a X más 2, Y menos 3. Perdón por la letra. Entonces calculamos que de U más la transformación de U más V es igual a la transformación de X1 más, X2, coma, Y1 más Y2. Esto es igual a que X1 más X2 más 2, coma, Y1 más Y2 menos 3. Ya. Por otro lado, calculamos que la transformación de Por otro lado, calculamos que la transformación de U más la transformación de U más la transformación de V es igual a X1 más 2 con Y1 menos 3 más X2 más 2, coma, Y2,3 paréntesis, y esto es igual a X1 más X2 más 4, Y1 Y1 más Y2 menos 6. Este saldría de la transformación. Como T, como la transformación de U más V es igual a la transformación de U más la transformación de V. Para cualquier selección de U y V, la transformación de 3 preserva la suma. Vamos con la segunda propiedad.
Segunda. La preservación de la multiplicación por un escalar. Siguiendo la misma transformación, sigamos con la misma transformación de R2, de R2 a R2 está definida por T de X, Y. Y esto es igual a X más 2, Y menos 3 que es igual al anterior ejercicio. Para, para verificar la preservación y la multiplicación por un escalar, tomamos un valor arbitrario entre U de X, Y, de este, de X, y un escalar en C, que es una constante. Entonces calculamos que la transformación de una constante de U es igual a la transformación de una constante en X como una constante en Y. Y esto es igual a la constante de X más 2 de la constante de Y menos 3. Por otro lado, por otro lado, calculamos la constante de la transformación de U, que nos da que la constante de U, de T, perdón, la constante de la transformación de U es igual a la constante de X más 2, Y menos 3. Y esto es igual a que la constante de X más 2 de la constante, de la constante de Y menos 3 de la constante. Dado que T, dado que la transformación de la constante de U es igual a la constante de la transformación de U para cualquier selección de U y C, la transformación de T preserva la multiplicación por un escalar y se cumple la propiedad. Vamos con el siguiente tema, la obtención del núcleo de la imagen y la imagen de la transformación. Para entender la estructura de la transformación y la relación entre el espacio y la entrada, entre la entrada y el espacio de salida, vamos a entender dos. El núcleo de kernel de una transformación lineal. El núcleo de una transformación lineal de una transformación de V a W se denota como ker de la transformación y está definido por un conjunto de todos los vectores del dominio de T en el espacio de entrada, que son enviados al vector 0 en el codominio de T, espacio de salida. Matemáticamente, el núcleo de la transformación se define como ker de la transformación que V pertenece a V de la transformación por el multiplicativo de V es igual a 0, donde, do- donde el 0 es el vector en W. El núcleo es el subconjunto de V. Ese es el núcleo, la obtención del núcleo. Para la obtención de la imagen o rango de una transformación lineal, la imagen de una transformación lineal dice que la transformación de V es a la transformación de W se nota como in de la transformación y está definida como el conjunto de todos los vectores de codominio de la transformación, que son alcanzados por al menos un vector en el codominio de la transformación. Matemáticamente, la imagen de la transformación se define como in de la transformación del V, que V pertenece a V. La imagen es un conjunto de W. Estas definiciones tienen importantes implicaciones. Por ejemplo, es el núcleo útil para encontrar soluciones homogéneas de sistemas de ecuaciones lineales
asociados a T, mientras que la imagen describe qué porción de W era realmente alcanzada por la transformación de T. Y estos son los dos temas que tenía que presentar. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Voy a dar lo que son los ejemplos de lo que es compresión a lo largo del eje X y Y. Hay que tener claro que es una transformación lineal que cambia la escala de un objeto en una dirección. Su acción es multiplicar a la coordenada, ya sea X o Y, de un vector por una constante que sea menor a 1, reduciendo así de esta manera el tamaño del objeto en ese eje. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es compresión a lo largo del eje X. Tenemos la figura 4, que está compuesta de los puntos 0, 0, 0, 3, 4, 3, 4, 0. Como decimos aquí, la acción es multiplicar la coordenada, en este caso la coordenada X, por el valor de la constante, que en este caso es un medio. Entonces multiplicamos en el punto 1, sería la coordenada X por la constante un medio, que nos da igual 0. En el punto 2, 0 por un medio igual a 0. En el punto 3, 4 por un medio igual a 2. Y en el punto 4, 4 por un medio igual a 2. Al poner esto aquí en el plano cartesiano, vemos claramente que en lo que es el eje, en la coordenada X, se reduce a la mitad, pero mantiene lo que es el tamaño en lo que es la coordenada Y. Aquí en cambio vamos a ver lo que es la comprensión a lo largo del eje Y. Tenemos igual la misma gráfica de 4 puntos. En cambio aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar por la coordenada Y el valor de un tercio que se le ha dado como equivalencia a la constante. Tenemos en el punto 1 que es un tercio por 0, que es igual a 0. En el punto 2, un tercio por 3, que es igual a 1. En el punto 3, un tercio por 3 igual a 1. Y en el punto 4, un tercio por 0 igual a 0. En este caso, al poner estas medidas en el plano cartesiano, vemos que en cambio se reduce en lo que es el eje de la Y, pero se mantiene en lo que es el eje de la X. Acá tenemos el segundo ejemplo vamos a hacer en lo que es la compresión a lo largo del eje X. Tenemos la gráfica de 6 puntos, donde la constante C equivale a un medio. Tenemos en el punto A, B, C y D y E. El punto A sería de multiplicar la constante X, la coordenada X por la constante un medio, que sería 0 por un medio igual a 0, 0 por un medio igual a 0, 3 por un medio igual a 3 medios, 3 por un medio a 3 medios y 2 por un medio igual a 1. Al realizar esto en el plano cartesiano, vemos claramente que el objeto se ha reducido en lo que es a la mitad en el eje de la X, pero se mantiene en lo que es el eje de la Y. Como conclusiones, podemos decir que la compresión permite cambiar selectivamente la escala de un objeto en una dirección dada. Esto es útil en aplicaciones donde se requiere control de distorsión. Al comprimir a lo largo de un solo eje, se conservan las propiedades geométricas a lo largo del otro eje, como ángulos y formas. Las compresiones son operaciones simples de aplicar, requiriendo solo multiplicar una coordenada por una constante. Permiten eficiencias en el procesamiento y almacenamiento de imágenes y gráficos al reducir la resolución en una dimensión. La compresión controlada puede enfatizar ciertos detalles en una dirección, manteniendo la claridad en la otra. Muchas gracias.